Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego pasó agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas entenderás, después lo vas a entender. Pedro le dijo: no me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no me dejas que te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Padre, te damos gracias esta mañana por tu bendita palabra. Grande eres tú y grandes son tus obras, Señor. Siempre, Padre, reconoceremos, Señor, tu grandeza, tu poder, lo bueno que eres, Señor eterno, y lo maravilloso que eres. Qué lindo es poder entrar en tu casa de oración y sentir tu presencia, esa paz, la tranquilidad, la confianza, que tu presencia ya está aquí habitando en este lugar antes de que lleguemos. Gracias te damos, Señor, porque te hemos cantado, te hemos alabado, te hemos, Señor, adorado, hemos exaltado tu nombre, Señor. Y ahora queremos tomar un momento de reflexionar tu palabra, reflexionar en ella, que tú nos enseñes, nos sigas mostrando tu grande amor, que nos sigas, Señor, instruyendo a través de tu palabra. Queremos tener el corazón abierto, nuestra mente despejada de todo problema, de toda necesidad. Y que no solamente podamos dar información, sino que lo que estemos enseñando haga transformación en nuestras vidas. Porque información hay mucha. Transformación queremos, Señor, en nuestras vidas. Si tu palabra no nos transforma, Señor, entonces en vano estamos escuchando mensajes, en vano estamos leyendo, en vano estamos, Señor, reuniéndonos, Señor. Si no hay una transformación cuando escuchamos tu palabra. Queremos que tú nos sigas limpiando nuestro entendimiento, que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio santo, como tu palabra nos enseña. Señor, y para que tú vienes a renovar nuestro entendimiento, que, Señor, que no podamos, Señor, que no salgamos de aquí sin recibir algo de tuyo esta mañana. Te necesitamos, Espíritu de Dios, que tú nos enseñes. Tú eres el Maestro por excelencia en nuestras vidas. Tú eres el que nos enseñas, tú eres el que nos da siempre la revelación. Que tú vengas a tratar con cada corazón, especialmente con el mío, esta mañana. Y gracias te damos, Señor, por la bendición que nos concedes estar en tu casa. Te bendecimos, te adoramos y siempre cuidado de darte la honra y la gloria que tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen el lugar, mis amados hermanos, siguiendo los pisadas del Maestro. Aquí en el Evangelio de San Juan nos narra el apóstol San Juan tocante la experiencia que tuvieron con Cristo allí en la Santa Cena, o en el momento que estaban ahí cenando. Si usted ve del capítulo del 1 al 12 en San Juan, capítulo 1 al 12, enseña el ministerio de Jesús hacia
comunidad, hacia la gente. Del 1 al 12, Jesús administrando y ministrando a la gente, al público. El capítulo 13 al 16 ahora cambió su ministerio de la gente hasta ministrar ahora a sus discípulos. Ahora él está hablando con sus discípulos. Ya terminó de ministrar a la gente, al público. Ahora él ya se va a enfocar en sus discípulos, aquellos que él llamó, aquellos que él les llamó que lo siguiesen. Eran 12, ahí están con ellos. Y empieza a hablar con ellos y darles muchas promesas. 13, 14 y 15, 16. Usted va a ver la maravilla. Con el tiempo están enseñando todos esos capítulos. Pero empieza Jesús a enseñarle ahora a hablar con ellos. El libro de Lucas nos enseña cuando iba a llegar el día de la Pascua y estaba en el lugar donde cenar. Jesús le dice a Pedro y a Juan que fuesen y buscasen un lugar. Ya los envió donde iban a ir, a tal ciudad iban a entrar, iban a ver un hombre con un cántaro de agua con él, iba caminando, se lo iban a encontrar, síganlo a él, y cuando lleguen a la casa de él, digan al padre de la familia que donde está el cuarto donde van a ellos tomar la Santa Cena. Ya los dirigió a un posento alto, y ahí ellos prepararon todo para la cena. Juan y Pedro, dice la Biblia, que son los que fueron enviados a hacer eso. Ahora aquí ya están ahí en la cena, ya están ahí cenando, están comiendo. Capítulo también ahí en Lucas también nos enseña que mientras estaban comiendo, porque cada quien tiene el ser algo de lo que estaba sucediendo en ese momento, cuando estaban ahí. Lucas nos enseña que mientras estaban ahí cenando, había una discusión entre los discípulos de quién iba a ser el mayor. Jesús anunciando su muerte, anunciando que ya pronto se iba a morir. Había una discusión entre ellos en la cena, quién va a ser el mayor, quién va a ser el mejor, quién va a ser el número 1. ¿Quién va a ser el number 1? Porque a todos nos gusta ser el number 1. A todos nos gusta ser reconocidos. A todos nos gusta tener la primer lugar en todo. Ellos estaban discutiendo. Jesús hablando con ellos, diciendo que ya iba a morir y lo que iba a suceder. Ellos ni en cuenta. Ellos querían saber quién iba a ser el mejor. Pero tan tierno que es el Señor, tan lindo que es Dios. Y cómo Juan aquí narra esta historia cuando estando ahí con ellos. Porque ningún otro evangelio enseña esto del lavamiento de los pies. Ningún otro evangelio enseña lo que Juan aquí enseñó, que es un gran mensaje para nosotros. Fíjense el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Okay? Iban a llegar los días de las Pascuas, el día de la Pascua, cuando celebraban, que cada año celebraban y todavía hasta este día celebran. De cuando ellos eran esclavos en Egipto, y ellos clamaron a Dios, el pueblo de Israel, que Dios tuviera misericordia de ellos y los salvase, los sacara de ahí, porque eran esclavos, estaban siendo oprimidos por 400 años, estaban ahí, y estaban maltratando a los israelitas, a los hijos de Dios, clamaron, Dios envió a Moisés, los sacó con mano fuerte. Sabemos bien que hubo 10 plagas, la última plaga, no va a entrar por el tiempo, que mataron un corderito y pusieron la sangre en los postes y para que cuando pasase el Señor, la última plaga iba a matar a todos los primogénitos ahí en Egipto. Pero si miraban la sangre en los postes, cuando pasara por ahí el Señor, los primogénitos de los hijos de israelitas no van a morir. Entonces la sangre representa la salvación. A muchos de ellos, todos los egipcios, aún el faraón que tenía su hijo primogénito, murieron los hijos de primogénito. Murieron. Ahí los dejó ir con mano fuerte, el Señor los sacó de Egipto. Y les dijo que cada año recordaran ese momento cuando fueron librados de la mano de Faraón, de Egipto. Ahora, ¿eso qué significa para nosotros? Cada uno aquí tenemos un día que fuimos salvos. Ese fue el día de la Pascua para nosotros, que la sangre de Cristo vino y nos limpió de nuestros pecados. Celebrando la Pascua, ahí estaba con ellos el cordero que iba a ser inmolado
el cordero que iba a ser sacrificado, no por una tierra física, porque el Señor nos sacó de Egipto a una tierra prometida, literal. Ahora el Cordero de Dios, que dice el Juan el Bautista, he aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estaba. Ahora Él iba a ser sacrificado por el pecado del mundo, porque ahora tenemos una patria nueva, un lugar nuevo, una tierra que fluye leche y miel. No aquí en la tierra, ¿ahora dónde? En el cielo. Amén. Bendito Dios. El día de la Pascua para nosotros significa el día que fuimos salvos. El día que usted estaba desesperado, yo estaba desesperado, no encontraba la salida de mi vida, no había esperanza, había mucho dolor, mucha aflicción. Algunos intentamos suicidarnos porque no hallábamos la puerta. Algunos no entendíamos por qué la vida era como era, tanta amargura, tanta maldad, desahuciados por el mundo, oprimidos por Satanás. No mirábamos nada de esperanza, pero el día que Cristo vino en nuestras vidas, ese día que conocimos al Cordero Santo de Dios, ese día que Él extendió sus manos cuando dijo, venid a mí todos aquellos que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venimos a Cristo y gloria a Dios, hubo un descanso. Santo. Yes. Hubo en nuestras vidas un amor que nunca habíamos experimentado. Una gracia que nunca habíamos entendido. En tanta maldad que anduvimos, que hubo una persona que estaba dispuesta a tomarnos en sus manos y cambiar nuestras vidas, transformarnos, amarlo como nadie nos amó. Esa es nuestra Pascua. Dice aquí este versículo. Me gusta mucho como Juan lo escribe, dice que estaban con los discípulos, los amó, se los amó hasta el fin. Oiga bien, hasta el fin. El amor de Dios permanece para siempre. Santo. Los amó hasta el fin. Juan pudo entender esto porque de todos los discípulos que fueron apóstoles, de los 12, solo él quedó vivo al último. Todos murieron por causa de Cristo, fueron mártires. Pero Juan no murió, murió una vida normal. Murió en su vejez. Él no fue un mártir para Cristo, pero sí fue maltratado muchos años por Cristo. Él pudo describir y decir y confirmar que el Señor los amó a cada uno de ellos hasta el fin de sus vidas. Usted sabe que Dios te va a amar a ti hasta el fin de tu vida. Amén. El amor de Dios es tan perfecto, tan maravilloso, que Pablo lo escribe de esta manera en Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie podrá separar del amor de Cristo. En Efesios lo enseña ahí en capítulo 3, donde habla de la profundidad, la altura, la anchura, la longitud del amor de Cristo, que excede todo conocimiento. El amor tan perfecto que Cristo tiene para sus hijos, cómo nos ama. Nunca vamos a conocer de ninguna persona un amor tan perfecto como el de Cristo. Maravilloso. Y el Señor aquí está demostrando su amor a sus discípulos, que cuando los llamó, ellos dejaron todo por seguirlo. Todo dejaron por seguir a Jesús. Y ahí está con él y declara Juan, y los amó hasta el fin. ¿Sabe que el Señor nunca nos va a dejar de amar? Pero ¿sabe lo peligroso a veces es que a veces uno deja de amar al Señor? Ese es el peligro. El Señor cuando le da la revelación a Juan en Apocalipsis, le habla de la iglesia de Éfeso. Todo estaba muy bien, muy organizada. Dice la Biblia ahí que ellos, a lo que decían ser apóstoles, sabían que no eran. Dice ahí que no toleraban la maldad. Pero algo tiene ahí que dice que ellos habían dejado el primer amor hacia el Señor. El Señor los amaba, pero ellos habían dejado el primer amor. No que lo perdieron, lo dejaron. Fue un acto de voluntad, que yo dejé de amar a Jesús como en primero lo amaba. Ese es el peligro del cristiano, que deje de amar al Señor.
Que antes tenías una pasión para el Señor, antes había en ti, te conmovía cuando escuchabas mensajes, te conmovía cuando habían días de iglesia, te conmovía el amor de Cristo, tanto que tú querías servirle con todo tu corazón. Hasta muchos de nosotros hicimos promesas: Señor, te voy a amar toda la vida, llámame cuando tú quieras, hago lo que tú quieras, Señor, mi vida está consagrada para ti. Y vamos caminando y de repente algo pasa y el amor ya no es tan ferviente como antes. Judas nos enseña de los últimos tiempos, cosas que van a pasar y poco les explicaré después. Pero ahí dice algo importante, dice: conservados en el amor de Dios. Que nos conservemos nosotros en el amor de Dios. Porque aunque el Señor nunca te va a dejar de amar, pero a veces uno deja de amar al Señor. Se empieza a apartar del amor de Dios. Y empieza, como la Biblia dice, en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Dejan el amor de Dios y se aman ahora ellos mismos. Porque ahora la vida cristiana para ellos está nomás centrada en ellos. Y qué triste que después de haber experimentado ese amor de Cristo, dejan el amor de Cristo por amor a ellos mismos. Y ahora toda la vida cristiana es centrado en ellos. Todo para mí, que yo, y que yo, y que yo. Un yo-yo, hay que tener un día un yo-yo. Creo yo. Yo. Antes hablaban de Cristo, ahora yo. Conservados en ese amor del Señor. Maravilloso es Dios. Fíjate lo que sigue diciendo. Sigue pasando aquí, versículo 2. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Pausa. ¿Por qué pone esto allí? ¿Por qué pone esto Juan allí? Acaba del amor, hablar del amor que iba a tener Cristo sobre a sus discípulos hasta el fin. Ahora pone allí de Judas Iscariote, que él ya había puesto el diablo en su corazón de traicionar a su maestro. Es importante de entender por qué. Porque el Señor sabía bien que el que estaba ahí, Judas, entre la bola con ellos, entre ellos, él sabía bien que él ya había conspirado. Él ya había hecho un trato con los sacerdotes. Él ya había ido a hacer un plan, ya había formado un plan para entregar a Cristo por 30 monedas de plata. Ya había ido él a hacer ese trato. Y la Biblia enseña en los evangelios, tú lo puedes leer Mateo, Lucas, dice que los sacerdotes, los ancianos, buscaban manera como matar a Jesús, pero engañando, con engaño, lo querían matar. Y se les apareció una persona que les ayudó, Judas, y que él fue a ellos, hicieron un trato. Pero fíjense lo que dice aquí, ahí en el evangelio, usted lo va a leer, léalo. Dice, cuando hicieron un trato de 30 piezas de plata, llegaron a un acuerdo. Dice que desde entonces, desde ese momento, Judas buscaba oportunidad para entregar al maestro. Oiga bien, desde ese momento, cuando ahí hicieron trato, ok, me van a 30 piezas de plata. Desde ese momento, Judas empezó a buscar manera, oportunidad para entregar, hacerle daño, que maltrataran a aquel que lo amó por 3 años y medio, aquel que le dio toda su vida a Judas, aquel que le dio una posición, él guardaba el dinero, aquel que lo agarró para el ministerio, lo estaba con él, lo amó, lo bendijo, sufrió por él, lo ayudó. Le demostró un amor que nadie en su vida le había demostrado a él. Y él ya conspiró a que le diesen 30 piezas de plata y buscaba oportunidad para entregar a aquel hombre que nunca había hecho nada. Aquel hombre que nunca hubo engaño en su boca. Aquel hombre que todo lo que hizo fue amarlo. Estando alrededor de él, sabiendo bien que él ya estaba buscando la manera
Pero aún Jesús lo siguió amando. ¿Qué haría usted, hermano? Si alguien viene y lo abraza y siempre dice cosas bonitas, pero usted sabe bien que esa persona anda buscando una oportunidad para hacerle daño, que usted supiera, ¿qué haría? ¿Cómo reaccionaría? Aparte de que dice aquí que Judas ya había, el enemigo ya había entrado a su corazón para hacerle daño a Jesús, cuando Jesús nunca hizo nada. También estaba con los discípulos, que cada discípulo lo iba a desamparar en el momento difícil. Y alguno de ellos hasta lo negó 3 veces. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Jesús, sabiendo bien, estando en la cena con ellos, viendo que ellos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor, y sabiendo que ya estaba ahí al lado uno de ellos, el que lo iba a entregar, y sabiendo que todo lo que estaban discutiendo lo iban a también a abandonar en el momento difícil. Él sabiendo esto, conociendo lo que iba a suceder y que él iba a padecer su vida por ellos. Vamos a ver qué hizo Jesús. Nos miró muy callados. ¿Qué es el tema? Seguir las pisadas del Maestro. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Para poder entender lo que hizo, tenemos que entender el versículo 4 o 3. Sabiendo Jesús que su Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. El Padre le había entregado a Jesús toda potestad, todo en sus manos, toda autoridad. Sabiendo bien que Judas le iba a entregar, que andaba a de él hipócritamente, sabiendo bien que todos sus discípulos le iban a desamparar, uno le iba a negar, teniendo todo el poder, toda la autoridad, en vez de usar su autoridad para vengarse, usó su autoridad para humillarse. ¡Wow! Eso a mí me impacta, hermanos. Hay un presidente que para mí fue el mejor de aquí de Estados Unidos, no Donald Trump, de aquello que son aman a Donald Trump. Abraham Lincoln. Para mí fue el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos, por todo lo que hizo, y murió por causa de dejar libre a los esclavos de esclavitud. Una ocasión él dijo: si quieres conocer realmente el carácter de una persona, dale un puesto de autoridad, vas a ver realmente quién es la persona. Porque cuando no tienen autoridad son muy mansos, son muy humildes, pero en el momento que tú le entregas una autoridad, ahí se va a descubrir quién es la persona. Así es. Wow. Santo. Porque al momento de tener señorío de algo o de alguien, ahí vas a ver quién es la persona. Cuando yo fui salvo en el 96, yo era manejador en ese tiempo de Cracker Barrel. Y pues toda mi vida he sido manejador gerente, he estado tenido mucha gente bajo mi autoridad. Y yo les puedo decir con toda tristeza de que en los años que no era cristiano, no era muy buen jefe. Era abusivo con mi autoridad. Vine el Señor, me transforma en Conroe, Texas, una iglesia pentecostés. Entré esa noche allí, Dios transformó mi vida, me cambió. Y los hermanos de la iglesia, el pastor, los líderes de la iglesia, pues agarraron mucha gracia conmigo, miraban que yo era gerente y lo que hacía y todo. Y
Y muy pronto me dieron puestos, muy pronto, casi a los pocos meses ya tenía yo puestos en la iglesia, que no debería de tener. A los pocos meses dejé mi trabajo, ya no quería manejar porque yo era muy ladrón en aquellos tiempos y lo robaba mucho dinero. Y cuando regresé para atrás al trabajo, después de ser cristiano, me sentía muy culpable por todo lo que me había hecho. Mejor dejé el trabajo de manejar. En la iglesia me dieron la autoridad, era el presidente de la escuela dominical, era el tesorero, era diácono. Pero tristemente estaba en una iglesia donde era una iglesia muy abusiva. Una iglesia donde tomaban la autoridad como si fuera la autoridad en el mundo. Donde el Señor les enseña que no debe ser así la autoridad. Cuando los discípulos estaban ellos ahí en capítulo 20, ahí en Lucas enseña cuando estaban ellos peleando, según Mateo, que estaban peleando no sé quién iba a ser el mayor y que lleva a la mamá de Juan y Jacobo a Jesús, se tira ante él y se inclina, que cuando esté en el reino que pongas a mi hijo en una mano de derecha, en el otro en la mano izquierda, para que tenga la autoridad. Él dijo, eso de mí no está para dar, ellos van a poder tomar la copa que yo voy a tomar, sí la van a tomar, yo sé, la van a tomar, pero no está de mí, porque ellos querían que quién iba a tener la mejor, mayor autoridad. Y dice la Biblia que todos los discípulos se enojaron porque todos también querían la misma posición. Y le dice, Señor, ustedes no van a ser como la gente que gobierna, que se señorea, toma potestad sobre la gente. No, la gente del mundo así hacen, pero nosotros, ustedes no van a ser así. Aquel que quiere ser primero va a ser el último. Aquel que quiere ser servido va a ser el servidor. Jesús dijo, porque yo, el Hijo del Hombre, yo no he venido a ser servido, he venido a servir y dar mi vida de rescate por muchos. Era el peor error que hizo mi pastor en aquel tiempo y los líderes, que me dieron a mí el privilegio de ser el tesorero. Cuando llegué a la iglesia, hermano, que fui salvo yo y mi esposa, yo amaba a todos los hermanos con tanta ternura, tanta amor que había. Yo no miraba mal en ninguno de ellos, por más hacían mal, pero nunca yo miraba mal. El amor tan grande de mi corazón hacia cada uno, hermano, me impactaba. Cuando me dieron el momento de ser tesorero, empecé a ver quién diezmaba y quién no diezmaba. Y tenía el pastor ya, la gente que no diezmaba, que pusiera en la madera ahí lo que no diezmaban para que se avergonzaran. Y lo que sí diezmaban. Y daban mucho aplauso a lo que sí daban, diezmaban, y a los que no los maltrataban. Había un hermano ahí que era el líder de los varones, Faustino Farfán. Cuando me vino el Señor, él me tomó como si fuera su hijo. Nunca dejaba de ir a mi casa. Él fue el que me enseñó a orar. Él fue el que me enseñó, el hermano, cuando vas a leer la Biblia, antes de leer la Biblia, y todavía hasta este día hago lo mismo, lo que me enseñó Faustino Farfán. Antes de abrir tu Biblia, haz una oración. Señor, ilumíname, habla mi corazón, enséñame lo que hay en ti para mí este día. Todavía hasta este día uso la misma oración, hace el mismo empeño cuando abro la Biblia. Siempre estaba en mi casa, o iba a la casa de él. Me ayudó en ese tiempo y dejé mi trabajo secular y andaba batallando, me ayudaba económicamente. Siempre estaba a mi lado. Pero luego cuando yo me di cuenta que él no estaba diezmando regularmente como diezmaba, y él era el presidente de los varones y predicaba y todo, y miraba cómo los otros líderes lo despreciaban, ¿qué creen que empecé a hacer? A despreciarlo. Ya no iba a su casa, ya no respondía cuando me hablaba. Porque yo era tesorero, yo ya era escuela dominical, el maestro escuela dominical, el líder, el superintendente, ya tenía autoridad en la iglesia. Ya me habían enseñado que uno cuando tiene autoridad, pues Dios es exclusivo en a quien escoge Él. Aquel que siempre me ayudaba, lo empecé a despreciar. Porque la autoridad se me fue a mi cabeza. Año y medio ahí, y cometí más errores ahí que no me arrepiento y no, vergüenza me da decir que mejor me salí. Llegó un día cuando ya dejé cosas aquí no podemos estar, dije, porque yo siento que aquí las cosas no están bien. Yo estoy haciendo hacer cosas que no están bien. Siento en mi corazón que no está bien lo que está pasando. Yo apenas iba empezando a estudiar la Biblia. Y nos salimos.
Nunca me olvido cuando estaba sentado ahí en la oficina que le dije a los hermanos que me iba a ir, porque ya mejor decidimos para Washington. Estaban todos los líderes, eran como 12 alrededor de mí, misioneros, y ellos años en el evangelio del pastor. Me dijeron: no te puedes ir porque Dios me habló de que si te vas te va a ir peor, y que no es la voluntad que te vayas, y que no me empezaron a echar tanta, en lugar de orar por mí y decirme Dios te bendiga, me echaron hasta que era un hereje y que era un rebelde y que todo me echaron. Y yo nomás cerraba mis ojos y yo nomás escuchaba y no escuchaba, y decía: hermano, pues entonces oren por mí. Si ustedes creen que todo está mal, oren por mí. Y porque yo ya no puedo estar aquí, y ni mi familia. Yo no puedo exponer a mi familia a estas cosas. Lo fuimos, lo salimos. El Señor me enseñó a través de esos años y me sigue enseñando: ten mucho cuidado con la autoridad. Así es. Muchísimo cuidado. Porque tanto uno puede abusar como puede bendecir. Como uno puede levantar o uno puede pisotear. Jesús, sabiendo lo que cada uno de ellos iba a hacer en contra de él, sabiendo lo que iba a suceder y teniendo toda autoridad, toda potestad, todo derecho, no lo usó para nada. Dice que empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Pero 5, agarró su toalla de abrigo, echó agua, 5 ante Jacobo, un discípulo, empezó a lavarle sus pies. Jacobo sentado ahí viendo y todo lo demás observando. Y lo que yo me imagino que Jesús estaba lavando los pies de Jacobo, se estaba acordando de Jacobo. 3 años, más de 3 años ya me está siguiendo. Estos pies han caminado por muchos lugares. Me ha seguido este hombre, dejó todo por servirme. Y también le lavando sus pies, sabiendo bien que Jacobo un día él iba a ser muerto por mi causa a filo de espada. Jacobo va a ser un pilar en la primera iglesia, lavándole sus pies, orando por él, viendo el pasado de Jacobo, viendo su estado de momento, viendo su futuro, y le secó los pies. Se va con Juan, el más tierno, el más joven, lavando sus pies. Este discípulo me ama, ya caminó conmigo 3 años y medio, ya ha sufrido. Este discípulo lavando sus pies, orando por él, va a ser el último que va a estar aquí en la tierra, de los discípulos que están aquí. Este hombre va a dar su vida por mí. Lo van a arrestar, lo van a mandar a una isla de Patmos. Ahí va a tener gran revelación que le voy a dar. Este Juanito aquí que está, va a ser una bendición para la iglesia. Orando por él mientras que le lavaba los pies y secando sus pies. Viendo su pasado, su presente y su futuro. Luego va con Judas. Va con Judas. Se hinca de rodillas a limpiarle los pies sucios a aquel que había conspirado entregarlo por 30 monedas de plata, sabiendo bien que Judas era el traicionero, era traidor. Él aparentaba que lo amaba, pero sabía que no lo amaba. Era un hombre de apariencia y lo escogió. Era uno de los 12. Me imagino que Cristo, cuando estaba lavando los pies a Judas, estaba muy triste. Tanto que te amé, tanto que demostré mi amor hacia ti, tanto que te escogí. Nunca te hice ningún daño, te estoy lavando los pies, humillado en Jesús hacia él, lavando los pies a Judas, aquel que después de unas horas lo iba a entregar, pero con humildad oró por él, me imagino ahí, lo siguió amando hasta el fin. Y no usó su autoridad para hacerle un daño.
ya se va con Pedro. Así fue cuando los discípulos. Ahora va con Pedro. Vamos a ver qué pasó con Pedro. ¿Qué es el tema de hoy? Seguir las pisadas del Maestro. 6, perdón. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Él ya había observado, hermano, ya había observado que le lavó los pies a los discípulos. Él estaba sentado observando, viendo, de espectador. Y a lo mejor diciendo entre ellos: ¿qué está haciendo este? ¿Qué está haciendo? Cuando llega a mí, no lo voy a dejar que me lave los pies. Con ese orgullo, con esa actitud, con esa rebeldía que a veces tenemos, de que Dios quiere algo en nuestra vida y no lo queremos dejar. A veces tenemos una actitud tan negativa. Y ya estaba él pensando: no, y además que llegue aquí, yo le voy a decir que no. No lo voy a dejar. Fíjense. En 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Está queriendo convencer a Pedro. Pero Pedro le dijo: no me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Llegó con él y dijo: no, a mí no me vas a lavar los pies. Pero Jesús ahí le habló un poco más fuerte a Pedro. Pero ¿sabes qué, Pedro? Lo que yo hago yo ahorita, no lo entiendes tú ahorita porque lo estoy haciendo, pero un día tú lo vas a entender. Eso significa algo para nosotros muy importante de ver. Hay cosas que Dios nos pide que hagamos hoy en día, quiere que hagamos cosas en nuestras vidas, que no entendemos ahorita. Todos queremos saber todo, ¿por qué Dios hace esto? A veces no entendemos. A veces Él nos manda a hacer algo que no entendemos por qué. Pero Él nos está santificando, nos está ayudando, nos está transformando. Y queremos todos cuestionar a Dios por todo. Pero un día lo vas a entender. Déjame te lavo los pies porque están sucios. Déjame, por favor, te los lavo. No me las voy a lavar jamás. ¿Usted no quiere ser rebelde? ¿Usted no que se ha puesto así? No, yo no voy a hacer nada. Nada. Y el Señor le dice, aquí voy a hablar algo doctrinal, porque yo saqué fuera de contexto muchos años atrás. Varias porciones de la Biblia lo saqué fuera del contexto, por la falsa enseñanza que recibí en un tiempo. Gracias a Dios que Dios nos ha ayudado a entender mejor la Biblia. Jesús le dice aquí: si no tienes parte conmigo, si no tienes que te lavar los pies, no vas a tener parte conmigo. Años atrás a mí me enseñaron de que yo había aprendido de que significaba de que si no le dejaba lavar los pies, que no iba a ir al cielo, que no era salvo, de que no iba a ser salvo, de que la salvación la perdía y que no era salvo. Cuando Pedro escuchó esto, dice cómo respondió Pedro después. 9. Y le dijo Simón: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Porque había escuchado al que Jesús le dijo: no vas a tener parte conmigo. Hoy todo lo explica lo que significa eso. Entonces él dijo: no, entonces lávame los pies, lávame la cabeza, lávame todo. Jesús le dijo el 10, versículo 10, Jesús le dijo: el que está lavado, o sea, el que está salvo, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Hablando en su posición de que ya era salvo, de que ya estaba limpio por la sangre de Cristo, que iba a morir Jesús, por la sangre que iba a derramar, ya era limpio, iba a ser limpio. Dice: pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hablaba de Judas, porque todos estaban limpios menos uno de ellos, que era Judas, el traidor. Ahora, pues ¿qué significa cuando Pedro le dice al Señor a Pedro: entonces si no me lavan los pies, no tiene parte conmigo? Qué bueno que pregunta, porque le voy a decir. ¿Y por qué los pies? Ellos caminando físicamente, literalmente, se ensuciaban los pies porque tenían huaraches, ¿okay? Aunque ya se habían bañado, pero siempre
los pies estaban sucios. En caminar cristiano somos salvos por nuestra fe en Cristo. Nuestro caminar cristiano, ¿cuántas veces nos enredamos en cosas que no están bien? Nuestros pies caminan hacia lugares que el Señor no quiere que caminemos. Nos metemos en muchas malas cosas. No tanto problemas, en pecado. Hay muchos que se enredan mucho en los chismes. Hay muchos que se enredan mucho en la pornografía. Hay muchos que se enredan mucho en abusar de otros hermanos. Hay muchos que se enredan en cosas del mundo. Dejan su amor hacia Dios más hacia el mundo. Hay muchos que se enredan en muchas cosas del mundo y sus pies están sucios. Y el Señor tiene que venir a recordarnos de quién somos, que somos de Él y que eso no nos conviene en nuestras vidas. Nos quiere limpiar los pies. Porque si yo con el Señor, ahora yo hablo en mi ministerio, si yo no dejo que Dios que cambie mi vida en las áreas que Él quiere seguir cambiando, Él no me va a respaldar en lo que hago para Dios, porque Él dice, Él no quiere tener parte conmigo si yo no me dejo que Él realmente me transforme. Si yo no dejo que Él haga lo que Él quiere hacer, debe ser mi vida, y yo me rehúso, resisto, mi matrimonio nunca va a estar bien, porque no me quiero someter a la voluntad de Él en la Biblia y cómo tratar a mi esposa. Recuerdo el primer año que estaba pastoreando. Ya después de tanto, 7 años de evangelista, según, predicando, yo había predicado 2 años en la radio. Y tristemente, hermanos, muchas falsas doctrinas que di, por lo que me han enseñado. Un momento llegó el Señor cuando trató con mi vida, un pastor que me amó, vio una gracia, me dijo, yo te puedo, usted esté conmigo unos 3 años, yo te ayudo como ser pastor, y bueno, 3 años con él, tuve 7 años en total, y después de 3 años ya me ordenó como pastor. Pero para mí fue muy duro porque yo tenía muchas falsas doctrinas, esta era una de ellas. Tenía mucha falsedad que me habían enseñado, y lo que duro que fue para mí sacar eso de mi corazón, que Dios quería sacar eso de mi corazón. Y yo me resistía, había problemas en mi casa, yo era con mi esposa tan celoso, abusivo verbalmente como no tiene idea. Si usted hubiera estado en mi casa, mira, yo pastoreando y predicando en muchos lugares, si usted hubiera estado en mi casa, me hubiera escuchado cómo le hablaba a mi esposa, usted se hubiera quedado, no puedo creerlo. ¿Cómo es posible estar un poquito predicando? No vaya a su casa, mira cómo le va a su esposa, cómo la maltrata. Usted también ha pensado que no soy cristiano. Si usted conociera ver la Biblia en ese tiempo que me dijo explicar, usted me dice, este es un hereje. Es una persona que anda muy mal. Porque se andaba. Pero ¿sabe lo que tenía? Es que era salvo. Porque Cristo me había salvado. Pero tenía que limpiar cosas en mi vida. ¿Me estoy explicando? Había cosas en mi vida que Él tenía que limpiar. Y todavía sigue limpiando, no cree que uno es perfecto, todavía sigue limpiando. Así es. En varias ocasiones estábamos sentados ahí en mi casa, y yo y mi esposa, y ella lloraba, como la maltrataba. Me decía, David, nuestro matrimonio nunca va a estar bien hasta que no dejes que Cristo te cambie por completo en esta área del ser. El ministerio nunca va a prosperar hasta que no dejes que el Señor te cambie. Llorando. Nunca me gritó, nunca me abusó, pero me decía llorando. ¿Y sabe qué tuve que hacer yo? Reconocer, ser limpiado. Reconocer que había áreas en mi vida que todavía Dios tenía que transformar, que cambiar. Me gustaría decir que todo fue muy maravilloso, muy fácil, no, mucho sufrimiento. Me habían enseñado a mí en la iglesia de que si una mujer usaba pantalón y era del diablo. Si una mujer se cortaba el pelo así chiquito, no eras cristiana. Si una mujer usaba aretes, si una mujer usaba pintura, iba derechito al infierno, porque todo eso era del diablo. Tantas
falsa doctrina que yo estaba lleno en mi corazón de tanta falsedad. Y así lo predicaba, así lo enseñaba. Que si estaba yo predicando en el culto y si Cristo venía, ¿qué iba a pasar con la gente que no iba a la iglesia? Lo que estaba dando a entender es que se iban a ir al infierno y no se iban a ir con Cristo porque no estaban en la iglesia. Lo que costó que el Señor me sacara todas esas cosas de mi corazón. Pero ¿sabes qué fue lo que me ayudó? La pura Biblia. Amén. Un hombre que se tomó el tiempo de enseñarme la Biblia. Lo que la Biblia enseña. Estaba bien errado en lo que es en la teología del Espíritu Santo, en la teología del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es tan importante entender para un cristiano que creía cosas que no eran ciertas, que me habían enseñado. Pero ¿sabe? Cuando Dios te ilumina, dice, y conocer la verdad, y la verdad ¿qué? Te hace libre. Pero como Pedro te resiste, no. David, si 2 días que te cambie, no vas a tener parte conmigo y ni voy a respaldar lo que estás haciendo. Pedro pronto dijo, lávame todo, quítame todo. Fíjense que el Señor con amor le dijo, mira, no, ya estás lavado. Nomás hay cosas en tu vida que tengo que yo seguir limpiando, transformando. Y una de ellas que él quería dar a entender por qué 5, ¿por qué? Porque cada uno estaba buscando quién iba a ser el mayor, el mejor. Y él estaba demostrando. Eso no es importante. No pienses como el mundo. Ahora te voy a enseñar quién va a ser el mayor. Fíjense aquí, sigue diciendo. ¿Qué momento mira más, hermanos? Versículo 11. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos, hablando de Judas. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque yo lo soy. Pues si yo, el Señor, el maestro, he lavado vuestros pies, o sea, me he humillado ante ustedes, vosotros también debéis lavar los pies unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cuando él estaba lavando los pies a Pedro, y había tenido, después de una conversación con él, después iba a tener una conversación de que él iba a anunciar de que Pedro le iba a negar 3 veces, cuando cantaron ahí una vez. Y en su rebeldía, Pedro, él sabía bien cuando estaba lavando los pies que Pedro iba a argumentar con él, porque es como que tenía algo de que siempre iba en contra de Jesús. Pero aún así Jesús lo amaba y sabía bien que lo iba a usar. Sabía bien que Pedro lo iba a negar 3 veces. Y sabía que Pedro iba a decir, no, Señor, en los evangelios dice algo diferente. Dice, uno dice, pues no, si es posible hasta la cárcel voy contigo, o si es posible hasta la muerte voy contigo. En Lucas nos enseña, nos narra de cuando arrestaron a Jesús y lo estaban golpeando, estaban ahí en el juicio, que empezaron a preguntarle a Pedro, Pedro, tú eres uno de ellos, ¿verdad? ¿Tú conoces a Jesús? No lo conozco. Segunda vez lo negó, no lo conozco. La tercera vez dice la Biblia que él maldijo. Digo, no, tú hasta hablas como ellos, te das de conocer, te descubres por tu manera de hablar, que hasta echó maldiciones por tal que dijeron, yo no conozco ese. Echó maldiciones, maldijo. Dice la Biblia en Lucas que al momento que él terminó de negar otra 3 veces, Jesús volteó y lo miró. Lo miró. Sus ojos fijaron a Pedro. Dice la Biblia que Pedro salió hacia afuera, se tiró amargamente y lloró. Amargamente. Porque había negado a su maestro. Me pongo a pensar, ¿qué pensaría Pedro en ese momento cuando vio a Cristo que lo miró? Cuando le había dicho, Señor, yo por ti hasta la vida voy a dar. Yo soy tu
Number one. Todos ellos se van a escandalizar, pero yo no. Yo soy el mero, en mí puedes confiar. Pero imagino cuando Jesús lo vio a Pedro, no lo vio con desprecio, no lo vio con diciéndole, te dije. Lo vio con compasión, con misericordia, porque sabía bien que Pedro iba a ser quebrantado por lo que acaba de hacer, se iba a sentir mal por lo que hizo. Me imagino que los ojos de Jesús hacia él dicen, como que te amo, Pedro. Yo he orado al Padre para que tu fe no falle, porque yo te amo. Me fallaste, sí, pero yo te amo, porque te voy a amar hasta el fin. Te voy a amar hasta el fin, te voy a amar. Nunca voy a dejar de amarte. ¿Sabe usted y yo, hermanos, como humanos curiosos, cuando alguien nos falla, dejamos de amar a la gente? Cuando alguien nos hace un mal, nos hace un daño, nos lastima de una manera, ya ponemos una raya. Ya. Y si seguimos los pasos del Maestro, si seguimos el ejemplo de Jesús que quiere que sigamos, usted y yo debemos de esperar que la gente nos va a hacer daño. Usted ya debe de esperar de que gente te va a lastimar, nos va a lastimar. Y es una oportunidad que Dios nos da para poder probar nuestra fe, para serle fiel a Dios y seguir amando a esa persona que te hizo un daño. Al momento que Pedro falló, Jesús lo vio. Me imagino que el quebrantamiento de Pedro fue porque Jesús lo vio con ojos de ternura, no con ojos de me fallaste. Igual, cuando uno le falla, la cara cambia, el semblante de la gente. No, mira que lo va a sonar. ¿Cierto o no? Jesús dijo, yo lo voy a hablar hasta el fin. Hasta el fin. Dos de los discípulos le fallaron. Óigame bien esto. Si no me ha escuchado nada, escúcheme esto. La diferencia. Uno de ellos lo traicionó. Uno de ellos planificó para hacerle daño. Un discípulo. Él hizo el plan para hacer un daño. Y le falló a su Cristo. Porque él planificó hacerle daño. Pedro no planificó hacerle daño a Jesús. Él realmente deseaba morir por él. Él realmente deseaba ir a la cárcel si era posible. Él jamás en su corazón había malicia de querer hacerle daño a Jesús, pero falló. Sin embargo, falló. Pero no era un plan de hacerle un daño, pero falló. Nos hace ver esto en nuestras vidas. Usted puede pecar, no planificando pecar contra alguien, pero peca porque pecamos. No queriendo hacer daño a alguien. Fallamos, nos sentimos mal, pedimos perdón. Pero lo triste es cuando hay gente que planifica, sabiendo bien que vas a hacer daño. Santo. Y el futuro de ambos, la Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Y hubo un arrepentimiento no genuino, porque la historia nos enseña que cuando él murió, lo crucificaron y él no quiso ser crucificado como su maestro. Él dijo, voltéenme de cabeza para abajo porque no soy digno de ser morir como mi maestro, porque le fallé. Hasta el día de su muerte sintió el daño que le había hecho su maestro. Hubo un arrepentimiento genuino y fue restaurado porque Cristo vio en él un arrepentimiento genuino.
Pero Judas, dice la Biblia, que él se sintió mal, porque él fue contra los sacerdotes, regresó y le entregó para atrás las monedas y le dijo: he pecado. Reconoció que había pecado, he pecado. Pero no se arrepintió. Él fue. Tanto fue el tormento que fue y se ahorcó. Pero no se murió ahorcado. Pedro lo enseña en capítulo 1, ahí en Hechos. Queriendo buscar a uno para poder cubrir el lugar de Judas, que se había muerto ya. Él enseña ahí, y me encanta ahí como enseña, pero dice, él estaba ministrando con nosotros, él era uno de nosotros, era un ministro que había escogido justamente con nosotros, o sea, él estaba con ellos ministrando. Y cuando se ahorcó, se rompió el decante, lo que estaba ahí, cayó de cabeza, pum, ahí se dio. ¿Podría haber sido perdonado Judas? Sí. Claro que sí. Claro que Por más mal que le hizo a su maestro, Cristo lo habrá perdonado. ¿Sabe por qué? Porque los amó hasta el fin. Amén. Hasta el fin. Había una maestra, escuela dominical. Estaba enseñando a sus niños de la salvación en Cristo. Tercer grado. Le estaba enseñando de la salvación en Cristo, le estaba enseñando el arrepentimiento. Les pregunta: ¿quién aquí sabe qué significa arrepentimiento? Levanta la mano. Marquitos. ¿Qué Marquitos? ¿Qué significa arrepentimiento, Marquitos? Pues arrepentimiento significa de cuando haces algo mal, que sabes bien que está mal, y lo haces como quiera, y te sientes bien mal por el mal que hiciste. Ok. Pues levanta una niña la mano. María. ¿Qué María? ¿Tú qué dices? Pues así como dice Marcos, cuando haces algo mal, sabes bien que no debes hacerlo y lo haces, y te sientes bien mal porque hiciste, pero dejas de hacerlo. Excelente. Eso es arrepentimiento. Judas se sintió mal. Pedro se sintió mal. No solamente uno de ellos se arrepintió. Pero aún sin embargo, Cristo lo siguió amando. Vamos a ver. Yo sé, mis amados hermanos, que el Señor nos da una tarea muy grande, porque esto no es fácil. No es fácil, hermanos. El perdonar a alguien, el no tomar lo que te han hecho, la manera que te afecte. No es fácil. Yo no voy a decir que no es fácil. Pero no es imposible. Cuando realmente quieres seguir la pisada del Maestro, cuando realmente quieres hacer la voluntad de Dios, cuando realmente queremos seguir como Cristo quiere que sigamos, es posible, con la ayuda de Él. Dice la Biblia que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores. Lo que ustedes y yo debemos de esperar de que gente nos ofenda, y qué bueno que nos ofendan, porque así aprendemos a perdonar. Yo nunca voy a aprender a perdonar si nadie me ofende. Nunca. Voy a tener ese privilegio. Pablo decía a la iglesia de Filipenses que él quería conocer a Cristo en su poder y en sus sufrimientos. Aquí lo enseña. Cristo tenía todo el poder, pero el poder no lo mal usó. No lo usó para vengarse, ni maltratar, ni engañar. Usó para servir, para ayudar, para perdonar. Para perdonar, ayudarnos. Padre, te bendecimos esta mañana por tu fidelidad. He compartido tu palabra, Señor, como la has puesto en mi corazón.